No, es YouTube pidiendo el PIN. Ya estamos comenzando a grabar en la nube. Es decir, a partir de ahora ya esta presentación se está grabando en la nube. Entonces ya vamos a comenzar, son las 4 en punto, hora Caracas. Bueno, buenas tardes otra vez a las personas que nos están acompañando, a los que nos acompañaron en la presentación anterior hace unos escasos minutos y quienes están integrándose en este momento. Esta última videoconferencia de este ciclo dedicado al derecho marítimo va a estar presentado por el doctor Juan Bolinaga y va a hablar sobre el concepto de personalidad jurídica en el siglo XXI para tratar de responder la pregunta de si volverán los buques a considerarse personas. El doctor Juan José Bolinaga es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1984. Tiene una maestría de la Universidad Pontificia de Comillas en Comercio Marítimo y Derecho Marítimo y es socio fundador del despacho de abogados Bolinaga y Blanco. Nos va a acompañar en esta ocasión también Ana María Ramírez y Juan Triago, como nos ha acompañado en todas nuestras presentaciones. A las personas que están entrando por primera vez a nuestros seminarios, les sugerimos que sus preguntas y respuestas van a ser respondidas al finalizar la presentación. En la parte de abajo de su pantalla va a haber una barra de herramientas en donde hay un icono destinado a preguntas y respuestas. Les agradecemos que sean hechas principalmente por esa vía. Sin embargo, nosotros vamos a revisar también el chat por si quieren compartir algún comentario con sus compañeros. Bienvenido, doctor. Adelante. En nombre de la Facultad de Derecho y agradecemos a la asociación esta iniciativa. Adelante con su presentación. Muy buenas tardes. Yo la verdad que casi me siento obligado a pedir disculpas por ser el feo de la película, ya que la intervención que yo voy a hacer pues guarda poca relación con las anteriores, salvo por supuesto en el aspecto marítimo, ya que mi charla pues no va a ir por el tópico que está de moda. En este ciclo de conferencias que ha organizado la UCAP, la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y el Instituto Marítimo Español, a quienes por supuesto agradezco no solo la invitación, sino este gran esfuerzo tecnológico que están haciendo y además con mucho éxito. Quiero además darle una especial referencia tanto a Argelia, a Gustavo, a Juan José Triago y a Ana Mari, que además también nos acompaña hoy. Pero como siempre hay razones para hacer las cosas, y siempre normalmente esas razones son tres, yo he decidido no irme por la línea de los tópicos que ha habido hasta ahora. Primero porque han rodado cantidad de ríos de tinta sobre este tema y además las charlas que me antecedieron sobre el tópico han sido, la verdad, que muy buenas y yo no tengo nada que agregar y sí mucho que suscribir de todo lo que se ha dicho allá. La segunda razón es que estoy convencido que tarde o temprano vamos a salir de esta situación y tendremos que retomar nuestros temas. Y el que yo propongo es un tema que va a estar mucho en el ámbito marítimo y en el ámbito del derecho, que es el reconocimiento de nuevas personalidades y particularmente el reconocimiento del buque, o discutir por lo menos si sigue la teoría de la personificación del barco o no y con qué nuevos ribetes. Y la última, que normalmente uno siempre se inventa una tercera razón porque el número es cabalístico, pero que en este caso es muy verdadera, es poderle brindar a ustedes 45 o 40 minutos de paz donde no oigamos hablar del chino más famoso. Para comenzar mi disertación, lo primero que quiero comentarles es el tema de la bifurcación o composición de nuestro sistema legal. Y cuando me refiero de nuestro sistema legal, me refiero al sistema legal de todo lo que es el mundo occidental. Lo primero es que nosotros tenemos una estructura o un sistema legal que tiene una notable bifurcación entre lo que son las personas y lo que son las cosas. Y sobre esos dos pilares se fundamenta buena parte del derecho occidental.
Y en ese sentido, si tomamos como ejemplo nuestro Código Civil, nosotros vemos que el Código Civil nuestro tiene un primer título preliminar donde habla de las leyes y sus efectos y de las reglas generales para la aplicación del derecho. Después tiene 3 libros, un libro primero que lo dedica completamente a las personas, un libro segundo que lo dedica a de estos bienes y por último el libro tercero que habla de las maneras de adquirir y transmitir la propiedad y los derechos sobre esos bienes. En el título preliminar normalmente se contienen principios fundamentales que el legislador ha querido considerar imprescindibles para la aplicación del derecho. Y inclusive estos principios normalmente tienen carácter constitucional. Nos estamos refiriendo a principios como, por ejemplo, la vigencia de la ley, el cumplimiento de la ley, la retroactividad de la ley, la interpretación de las normas, la irrenunciabilidad de los derechos, la autonomía de la voluntad y el orden público, la inderogabilidad del derecho, la aplicación de la ley y su orden de prelación. Cuando me refiero a la ley me refiero al sistema, constitución, leyes especiales, leyes orgánicas, reglamentos, en fin. Y por último, también en este capítulo está el tema de que el idioma oficial es el castellano. Ahora bien, de estos 14 capítulos, de estos 14 artículos que componen este título preliminar, hay 3 de ellos que ya empiezan a mostrar esta bifurcación que nosotros hablamos. Podemos ver de un lado a las personas y del otro lado a las cosas en la lámina que estamos mostrando. Y me refiero concretamente a los artículos 8, 9 y 10. Por ejemplo, el artículo 8 es clarísimo cuando dice que la autoridad de la ley se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentran en la República. Entonces, clarísimamente está diciendo, bueno, uno de los temas importantes para nosotros es la ley y a esto se le va a aplicar. El artículo 9 dice, la ley concierne el estado y la capacidad de las personas, obligando a los venezolanos, aun cuando tengan residencia fuera del territorio nacional. Y por último, el artículo 10, que refiere a los bienes, dice que los bienes, muebles y inmuebles, situados en Venezuela, se regirán por las leyes venezolanas, aunque sobre ello tengan o pretendan derechos personas extranjeras. Cuando pasamos al libro primero del código, vemos clarísimamente que además de que ya si entramos en la bifurcación que nos lleva hacia las personas, vemos que claramente nos establece que hay 2 tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Y las personas naturales, obviamente, o físicas, son las que los individuos de la especie humana son las personas naturales y así lo consagra el artículo 16 de nuestro Código Civil. Por el contrario, habla también de que existen personas jurídicas que no son otra cosa que creaciones del hombre, ¿ok? Como para disponer bien de la organización para cumplir un fin determinado o para lograr un propósito querido. Evidentemente estas personas jurídicas son taxativas, no se pueden inventar nuevas personas más allá de lo que establecen las leyes, concretamente el Código Civil en este caso. Y nos dice claramente el artículo 19, nos dice claramente que son la nación y las entidades públicas que la componen, la iglesia de cualquier crédito y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. Un punto determinante en este tema de dividir a las personas y que quiero que vayan tomando, pues nos va a servir para las reflexiones futuras, es que así como el código o la ley no establece que tiene que darle necesariamente capacidad y personalidad jurídica a los individuos de la especie humana, es decir, a las personas naturales, sí lo deja clarísimamente en el artículo 19 que a las personas jurídicas hay que darle capacidad y personalidad. Por eso el artículo 19 dice claramente que son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. En resumen, pues podemos decir que persona es toda entidad a quien el ordenamiento legal acepta como tal. En el caso de los individuos de la especie humana, por supuesto, el derecho reconoce como persona y en consecuencia le da personalidad jurídica, basada primero en su idoneidad natural para ser sujeto de relaciones jurídicas en cumplimiento de un imperativo de justicia. Concretamente eso lo establece el artículo 16 de nuestro código, a pesar de que sabemos que históricamente a individuos de la especie humana se les negó a veces el derecho y a veces esa personalidad jurídica, concretamente en el caso de los esclavos. Por el contrario, al tratarse de las organizaciones o
entidades personificadas, es el derecho quien, considerando conveniente que puedan ser titulares de relaciones jurídicas, le concede una personalidad que podría igualmente haberle negado, así como no se le podría haber negado a los individuos de la especie humana el carácter de personas naturales, pues a estas corporaciones sí. Y porque realmente su naturaleza no exige en principio que tenga eso, sino que las consideraciones se basan en la conveniencia. Es decir, el derecho da a estas entidades, le da personalidad jurídica porque entiende que hay una conveniencia, hay un propósito que estas entidades van a cumplir y que en consecuencia les da la posibilidad de ser personas y tener derechos y obligaciones. De tal manera que el principio básico es que jurídicamente es persona todo ser o entidad a que el derecho acepta como tal. Y esta categorización conlleva el reconocimiento de las aptitudes para ser titular de relaciones jurídicas, es decir, la posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Y aquí quiero destacar dos conceptos que van a ser muy importantes, que es que por un lado, cuando se reconoce quién es persona, se le da capacidad jurídica, que deriva justamente de la personalidad jurídica, y que se refiere a que la persona como ser o como entidad es capaz de tener derechos y obligaciones, es decir, tiene actitud para ser titular de relaciones jurídicas. Y por otro lado, la capacidad de obrar, que es la actitud para que efectivamente realice actos jurídicos. Por eso vemos que hay personas, por ejemplo, los menores, que tienen capacidad jurídica, es decir, que tienen la posibilidad de tener, y tienen de hecho personalidad jurídica, pero que su capacidad de obrar está disminuida por mandatos de la ley. Dejando de un lado a las personas por ahora, vamos a las cosas. Podríamos decir que las cosas son los objetos o entidades sobre las cuales recae el poder del derecho o algún derecho que una persona natural o jurídica tiene, es decir, por ejemplo, el derecho de propiedad. Estas están reguladas en el libro segundo y a pesar de que no trae una definición, sí podemos decir que deja clarísimo el sentido patrimonial que al menos en los sistemas occidentales se le asigna a la persona cuando vemos que el título es de las cosas y del derecho de propiedad. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 525, que dice las cosas pueden ser objeto de propiedad pública o privada y pueden ser bienes muebles o inmuebles. Ahí casualmente en la lámina, quiero figurar eso, las casas son típicamente inmuebles y vemos, por ejemplo, una bicicleta que es el típico concepto de muebles. Luego, el artículo segundo del libro segundo y el libro tercero se dedican básicamente a, primero, clasificar las cosas atendiendo a sus diferentes criterios, inmuebles o muebles, por ejemplo, a la relación de la cosa con la persona, que es decir, quién es el propietario o quién tiene algún derecho sobre esas cosas. El tercero, el tema que regula las diferencias del derecho y las relaciones jurídicas de quien gira en torno a las cosas, pero por supuesto nucleado siempre alrededor del tema del derecho de propiedad. Y por último, las formas de adquirir y transferir esta propiedad y de los demás derechos. De manera que las cosas, o de las cosas podemos predicar lo siguiente. Primero, prácticamente cualquier entidad que exista, salvo las personas naturales, pueden ser clasificadas de cosas en función de su posibilidad de ser apropiadas o ser objeto o soporte de derecho. Por ejemplo, esto es bien curioso porque si bien decimos, por ejemplo, que las corporaciones o sociedades mercantiles son personas jurídicas, al mismo tiempo podría ser temas de derecho de propiedad, porque evidentemente respecto a los socios, la propiedad o esa compañía es propiedad de esos socios. El segundo punto que quiero destacar es que esas entidades pueden ser entidades materiales o no, es decir, no solo se necesita que sean objetos corporales, sino que también son cosas, aquellos que carecen de algún cuerpo sólido, líquido o gaseoso, pero tienden a una realidad que podemos percibir por los sentidos. Por ejemplo, podemos hablar que la electricidad es un bien, podemos hablar que una obra artística es un bien y que un software también es un bien. El tercer punto que quiero resaltar es su naturaleza impersonal, justamente en oposición a las cosas. Las cosas no tienen ninguna característica personal y justamente por eso es que vemos que existe esa bifurcación que señalamos en la lámina 2 en el derecho.
El cuarto elemento importante es que son capaces de poderse individualizar. En la medida que yo puedo individualizar algún objeto, alguna entidad, puedo hacer la cosa. Por eso vemos que es importante la individualización que las cosas o los bienes tienen. Es susceptible, y lo venimos diciendo, de denominación patrimonial. Nuestro derecho es prácticamente un derecho patrimonial, donde lo importante es, por un lado, las personas que tienen derechos y deberes o obligaciones sobre las cosas patrimoniales o sobre las cosas que conforman su patrimonio. Y que tal denominación constituye, por supuesto, un derecho independiente. Podemos ver entonces que hay un punto de inflexión, por lo menos en el derecho occidental, que existen por un lado personas, por otro lado cosas, y que toda entidad que no califique de persona es una cosa y en principio es objeto de apropiación. Dicho esto, tenemos que entrar entonces sí ya el tema que nos ocupa, que es el tema de la personificación del buque. Y vemos si la personificación del buque lo que nos lleva es que un buque sea exactamente igual a una persona con los mismos derechos y obligaciones que tiene. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir es que el buque, desde un punto de vista legal, cumple una función de garantía de las obligaciones que asume su propietario a lo largo de la explotación comercial, ya bien sea obligaciones de tipo contractual, obligaciones de tipo extracontractual. Contractual, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de las obligaciones que derivan propiamente del transporte marítimo, de la provisión, de la entrada a puertos, de la construcción del mismo barco, de las reparaciones. O extracontractual, por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidades de abordaje, de temas de salvamento o de todos estos temas que derivan pues, de relaciones extracontractuales, como pueden ser los accidentes marítimos. Como señala el doctor Sabatino, la práctica del comercio marítimo, notablemente influenciada por la costumbre mercantil, nos revela que el buque mismo se ha convertido en garantía de las obligaciones derivadas de aquel y que no es necesario involucrar a su propietario cuando vamos a hacer reclamos de estas obligaciones. En algunas circunstancias, el propietario se encuentra lejos y el compromiso sobre el barco, por ejemplo, lo hacen los fletadores o lo obligan a otras personas que están en relación a ese barco, y lo que se convierte entonces en una relación, en una acción in rem, la posibilidad de poderlo reclamar, es decir, que no hace falta demandar en persona al propietario, sino que se demanda directamente a la nave. Por ejemplo, esto es típico en los casos de time charter, donde el fletador que no es propietario toma combustible y afecta al barco con obligaciones que después pueden ser cobradas por una acción in rem. Casualmente, el doctor Sabatino cita un caso muy famoso, que es el del Mercantile National Bank of Mobile, que dice que el privilegio marítimo tiene su base de una manera sustancial en el histórico y teórico concepto de personificación. Una vez es responsable la nave como tal por sus actos ilícitos y contratos, aun cuando el propietario pueda no serlo, que es casualmente el caso de cuando un fletador por tiempo contrata combustible o contrata algunas cosas para el barco, y que si bien el responsable no es el propietario del barco, sino que es el fletador, sin embargo, podría demandarse a la nave in rem para el cobro de eso. Lo importante en todo caso es dar posibilidad de los créditos que hacen posible o el financiamiento que hace posible la ejecución del transporte marítimo, esos créditos puedan ser solventados. Y por eso, por ejemplo, básicamente la teoría de la personificación de la nave se creó primero para dar un derecho de persecución, es decir, no importa en manos de quién esté esa nave que tomó esos créditos, puede ser ejecutado in rem. El hecho de que van a ser cobrados con preferencia y con prelación, y por supuesto que esto tiene un origen legal. El doctor Sabatino, ya para terminar con la cita que estamos haciendo de él, ha querido ver en la teoría de la personificación de la nave realmente una teoría, digamos, bien sustentada, y en algunos casos nos ha dicho que él no cree que sea simplemente una ficción legal. Yo la verdad que difiero un poco de él, porque creo que el derecho y todas las creaciones humanas en el fondo son una ficción, en el sentido que son creaciones del hombre, no como se usa normalmente ficción como que algo que no existe o que algo que es embuste, sino no, la ficción, el derecho en sí mismo es una ficción. Yo de hecho recomendaría
este libro, que es de el autor José Antonio Marina, que se llama Historia Visual de la Inteligencia, donde justamente dice que todas las creaciones del hombre al final son ficciones para tratar de justificar algunas de sus propósitos o algunos de las formas en que va a cambiar. De tal manera que, pues, la teoría que hemos manejado hasta ahora de personificación del barco tiene un claro propósito, que es dar la continuidad al comercio marítimo. ¿Por qué darle continuidad al comercio marítimo? Porque de esta manera quedan garantizados los créditos que permiten que el barco pueda funcionar, que el barco pueda operar. Por supuesto, hay otros elementos que ayudan a la teoría de la personificación. Por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, el caso de que los buques tienen nombres, los buques tienen matrícula, los buques tienen domicilio, los buques tienen nacionalidad. Y pongo el bebé y esa urna porque también muchos consideran que los barcos tienen un nacimiento y una muerte. Entonces pareciera que tiene todos los atributos de la personalidad. En este sentido, aprovecho también de recomendar el trabajo de nuestro amigo y tocayo Juan José Triago, que está en el libro Homenaje a Aurelio Fernández Concheso, que él hace una disertación sobre los créditos marítimos privilegiados en la legislación venezolana y en la ley y en el derecho norteamericano, y ahí hace toda una buena disertación sobre el tema de la personificación del barco. También quiero hablar o citar algunas cosas que dice Tulio Álvarez Ledo en su obra de Derecho Marítimo, porque no es de extrañar que cuando en el Congreso de Génova de 1892 se empezó a nominar el tema de la personificación del barco, esto causó entre todos los juristas pues un gran revuelo, porque no se podía entender si nosotros tenemos claramente un sistema legal que bifurca o que separa claramente por un lado las personas y por otro lado las cosas. No podíamos entender algo que es netamente una cosa, como es un barco, pudiera tener personalidad jurídica, es decir, pudiera ser una persona. Y en este sentido, por ejemplo, Ascoli, el autor italiano, decía claramente que el buque responde, yo diría más que responde, garantiza determinadas obligaciones que por muy extensas, por muy grandes que sean, pues al final solo van a estar limitadas al valor que ese buque tiene. Él decía concretamente que no se puede, que el buque no puede ser considerado como una persona jurídica, el buque será siempre una cosa y nunca sujeto de derecho. Será siempre el propietario el que directamente o por intermedio de otra persona ejerza los derechos y deberes, no del buque, sino sus propios derechos y deberes que le devienen de su calidad de propietario. Otro de los que hizo oposición a esta teoría fue Ezequiébola, que decía claramente que se trataba de una universalidad de hechos y de derechos, los cuales no pueden ser considerados como personas jurídicas, y que no había razón para que este conjunto deba considerarse como algo distinto o superior a lo que es un objeto de derecho. Ripper, por su parte, si bien no le atribuía personalidad jurídica al buque, sí decía y lo comparaba con las personas físicas, como decíamos anteriormente, bueno, tiene un nombre, pertenece a una clase, por ejemplo, es un buque de paseo, es un buque mercante, es un buque de guerra, es un buque de pesca. También decía que tenía un domicilio, que puede ser, por ejemplo, el puerto de registro, tenía una nacionalidad, la bandera que el barco utiliza. Se le puede poner litigios y puede litigar las obligaciones in rem, pero concluye Ripper que si esta pintoresca comparación, que no habrá de llevarnos muy lejos, tiene algo de verdadero, es porque el buque, aunque siendo un bien inmueble, es un bien que está jurídicamente matriculado, individualizado por ciertos caracteres. En el derecho anglosajón, que además habría que decir que en este caso el derecho anglosajón es muy parecido al derecho en general continental, porque claramente también tiene la bifurcación de las cosas y las personas, ya que al final nuestros ordenamientos jurídicos vienen de las instituciones del jurisconsulto Gallo. Vemos que ellos también han trazado esto, y concretamente Tulio Álvarez citaba a Schönbaum, donde decía que destacaba que los autores anglosajones se fundamentaban en la idea de la personificación del barco, en la idea de la existencia de una responsabilidad in rem, sin implicar al propietario. Y nos comentaba que este principio es recogido por importantes fallos judiciales.
Sin embargo, él decía que a estos precedentes no se exigía regla general de separación entre la responsabilidad in rem y la responsabilidad de la persona, y que si bien de todas maneras uno podía hacer la acción in rem en el barco, sin embargo también podía demandarlo personalmente, y que la teoría de la personificación era una ficción legal que simplemente fallaba pues al tratar de explicar todo el tema de los privilegios marítimos. Jackson en Inglaterra, por su parte, decía que la ley no define la acción in rem, pero indica su marco teórico central al señalar que tales acciones son incoadas contra el buque y no contra una persona determinada. Tulio, en el caso concreto de Venezuela, decía que dentro del marco general de la ley en Venezuela no se podía catalogar sin duda al buque como persona jurídica, sino que evidentemente era una cosa. Pero que sin embargo él alertaba del artículo 15 de la ley de comercio marítimo, donde concretamente dice que las acciones derivadas de esta ley, es decir, de la ley de comercio marítimo, y que tiene que ver con los créditos que toma un buque para poder hacer las operaciones marítimas, o de la responsabilidad extracontactual que deriva por hechos de la navegación, decía que podría intentarse contra el buque y su capitán, sin que sea necesario mencionar en ninguna parte al propietario o al armador. Sin embargo, yo diría que ojo con esto, porque nosotros tenemos experiencias en la legislación venezolana, no solo el caso de los buques, donde hay obligaciones que termina respondiendo el bien y no la persona del propietario o quien era propietario en aquel momento. Por ejemplo, las obligaciones del condominio. Cuando hay un condominio donde yo apruebo, por ejemplo, una cuota extraordinaria para la reparación de una reja y después me mudo de la casa o me mudo del apartamento, esa obligación sigue al inmueble y ya no la pueden cobrar al propietario anterior, sino al nuevo propietario, porque es el tema de las obligaciones propter rem, es decir, las obligaciones que quedan de tal marcada sobre el bien, que son obligaciones que se ejecutan de quien sea su propietario al momento de la ejecución de eso. Por eso concluye Tulio Álvarez con un excelente resumen en su libro, donde dice que la personificación del buque es una realidad, si no estrictamente legal, al menos sí desde un aspecto práctico. Y es verdad lo que dice Tulio, porque nunca a los buques se le ha otorgado personalidad jurídica, y por supuesto, si no tiene personalidad jurídica, no tiene capacidad de obrar, es decir, capacidad de entrar en relaciones jurídicas, pero tiene el efecto práctico, y eso sí es verdad lo que señala Tulio, de proteger ciertos créditos que son necesarios para que exista el comercio marítimo, permitiendo, por ejemplo, demandar sin la presencia del propietario y sin considerar quién fue el titular de esa obligación, como poníamos el ejemplo de los fletadores en Time Charter, y le da una preferencia de cobro a cualquier acreedor hasta el monto del barco. Es decir, que por un lado no hay el reconocimiento legal, y por eso es que dice que no, Tulio, que no es una realidad estrictamente legal, pero sí tiene un aspecto práctico, y el aspecto práctico no es nada menos ni nada más que hacer posible el negocio marítimo. Ahora bien, hemos llegado aquí, que si bien no hay una personalidad jurídica que nos permita llevar a fondo la teoría de la personificación del buque, sí es importante destacar que los buques autónomos nos están moviendo un poco el piso, porque como vamos a ver a continuación, pudiéramos estar volviendo a retomar la teoría de la personificación de los buques, y la podríamos estar tomando inclusive con mucha más importancia y con mucho más largo, pues, por decirlo de alguna manera. Yo he visto que el tratamiento que hemos hecho de los buques autónomos hasta ahora, hablamos mucho de los temas de operatividad, de los temas de seguridad, de los problemas que puede traer una colisión y de cómo evitarlo, de los temas de tripulación, que no es más que la discusión que hay en temas de tecnología sobre la merma de los trabajos, de los puestos de trabajo y versus al cambio tecnológico. Y por último, el tema de la responsabilidad. Sin embargo, nadie ha planteado que estos buques autónomos son buques sin tripulación, sin control humano, sin conciencia situacional, tomando decisiones, modificando o inclusive influyendo sobre su entorno. Y esto nos permite quizás estar hablando de que estos buques autónomos pudiéramos estar hablando de que además de buques, o además de la consideración de buques, también tendríamos que darle la consideración de robots, y eso nos daría otro régimen jurídico.
Yo tomo los buques totalmente automatizados, como los describí anteriormente, básicamente porque tenemos que entender que tanto por la ley de Moore, que predice que cada vez la tecnología avanza con mucha más rapidez, él había fijado prácticamente los cambios tecnológicos en 2 años, y casi los cambios tecnológicos son día a día, y además hay una cantidad de tecnología interconectada. Por ejemplo, yo pongo ahí la tecnología de ese nudo porque realmente la tecnología hoy en día uno no puede hablar de que está trabajando Big Data o está trabajando robótica, sino que la tecnología se va uniendo de tal manera que definitivamente se hacen grandes avances. Por ejemplo, no hay duda que en la operatividad de los buques autónomos va a intervenir Internet, y particularmente Internet de las cosas. Los sensores van a mejorar cada día y van a ser mucho más, digamos, captadores de la situación, de lo que se llama la conciencia situacional de lo que puede ser el ojo o los oídos humanos. Los buques van a tener una mejor data que va a ser a través del Big Data, van a tener inteligencia artificial y, por supuesto, todo esto unido a la robótica. De tal manera que, como decía anteriormente, quizás no estaremos ante los buques, o que los buques no serán solamente buques, sino que también serán robots. De tal manera que tenemos que meternos a futuro, y yo diría al futuro que tenemos que empezarlo ya, pero que hay que discutir. Si consideramos que los buques autónomos, que en el futuro serán la mayoría, tienen la consideración de robots, tenemos que meternos pues a ver cuál es la definición de robot y si realmente los buques entran dentro de esta definición. Lo primero que tendría que decir aquí es que el concepto de robot es bastante borroso, depende mucho del lugar geográfico, de la cultura donde se conciben, y además es variable en el tiempo. Por ejemplo, normalmente nosotros tenemos el concepto de robot, por ejemplo, un robot humanoides con características humanas, pero también un programa de computación es un robot. También en cuanto, por ejemplo, a cultura es diferente la imagen que uno tiene del robot. En Occidente normalmente el robot ha sido un tipo malo, un tipo que en las películas nos han puesto como el que nos va a cambiar el trastorno. Sin embargo, por ejemplo, vemos que en la cultura oriental, concretamente en Japón, pues los robots más bien son tipos amables, que los han ayudado durante toda la vida, que son quienes los vienen a salvar. Entonces, mucho depende de cómo haya variado. Y digo también en el tiempo, porque el concepto de robot o el tratamiento de los robots es desde hace mucho tiempo. Ya, por ejemplo, Leonardo da Vinci había hecho determinados robots, por supuesto eran mecánicos totalmente, y además los robots, además de ser mecánicos, son electrónicos, e inclusive tiene partes biotecnológicas. Ahora bien, no es solo de que se reconozcan los robots en las películas y tal, sino que empieza a haber resoluciones legales que empiezan a definir los robots y qué son. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de ver cuáles son esas definiciones. Yo traigo 3 y ver si los buques entran, de los buques autónomos entran dentro de esta definición. Por ejemplo, la resolución del Parlamento Europeo del año 2017 señala las siguientes características para los robots. Dicen, primero, que tienen capacidad para adquirir autonomía mediante sensores y mediante intercambio de datos con su entorno, es decir, interconectividad. Y el análisis de dichos datos. La resolución, además, habla de la posibilidad de autoaprendizaje, es decir, lo que se llama el famoso machine learning. Después que tiene un soporte mínimo físico, y el barco tiene un soporte físico. Después tiene capacidad de adaptación a su entorno, y aquí concretamente vemos que justamente el barco autónomo, por supuesto, con la movilidad que tiene, va modificando su entorno, va influyendo en el entorno y justamente está siendo utilizado pues para intercambiar acciones por cada uno de los tránsitos que él pasa. Otra de las definiciones que podemos nosotros traer a colación ahorita para ver si los buques autónomos son también robots es el de la Asociación de Robótica Industrial de Japón, que dice que son los dispositivos capaces de moverse, el buque se mueve, de un modo flexible y análogo a lo que harían los organismos vivos, con o sin funciones intelectuales, en este caso inclusive tendría funciones intelectuales como habíamos dicho, y que permite operaciones en respuesta a órdenes humanas. Y el del Instituto de Robótica de las Américas, que define, en este caso, el robot industrial, pero que nos sirve y lo traemos a colación, que es un manipulador multifuncional y programable diseñado para desplazar materiales
componentes, herramientas o dispositivos especiales por medio de movimientos programados variables con el fin de realizar tareas diversas. He querido también traer la definición de un magistrado de la audiencia española, concretamente Barrios Andrés, que en el 2018 nos decía que el robot stricto sensu es aquel objeto mecánico que capta el exterior, procesa lo que percibe y a su vez actúa positivamente sobre el mundo. A partir de estas 4 definiciones que les he traído, nosotros podemos decir que los robots tienen las siguientes características. Primero, detectar condiciones cambiantes en el entorno mediante sensores. Eso lo cumplen los buques autónomos. Segundo, analizar los datos. Los buques autónomos van a tomar toda la información o toman toda la información de su entorno y en base al análisis que hace a través de Big Data, justamente puede programar determinadas decisiones, que sería la tercera característica. Es decir, que los robots toman decisiones y actúan sobre el entorno. Y eso sería justamente prácticamente lo que estuvieran haciendo los buques. Y después que pueden ser programables o lo que es más importante, que pueden autoaprender. Y aquí es un tema bien importante eso, autoaprender, porque eso nos va a traer unos temas de responsabilidad importantes. Pero vemos que estas 4 características los cumplen los buques autónomos, por lo tanto a mí no me cabe la menor duda que los buques autónomos son robots y deben tener esa consideración. Debemos necesariamente además entonces entrar en esta discusión de ver si los robots tienen personalidad jurídica o no, porque lo que estamos en el fondo entonces nosotros los maritimistas discutiendo es si estos buques del futuro, que ya inclusive están navegando, el mes pasado cruzó un buque autónomo completamente el Atlántico, pues son buques a los cuales vamos a tener que dotar de personalidad jurídica, ya no por las razones de la teoría de la personificación, sino realmente una personalidad jurídica y una capacidad de obrar, es decir, una capacidad de tener relaciones jurídicas, tanto contractuales como extracontractuales. Lo que les quiero decir con esto es que ya no solo estaría justificada la teoría de la personificación del barco como una ficción legal en cuanto al interés de proteger los créditos que hace posible el negocio, sino que aún más importante es un elemento o un robot que va a tomar decisiones, que va a cambiar su entorno y entonces va a crear responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Eso es así y hay que entonces, si eso llega a ser así, hay que dotarlo de personalidad jurídica y de capacidad de obrar. Además quiero llamar la atención que cuando se pasó de los robots industriales a los robots verdaderamente inteligentes o con inteligencia artificial, podemos ver que el primer paso de esta diversificación a estos nuevos robots se refería al conjunto de vehículos no tripulados de superficie por agua y de submarinos. Es decir, que prácticamente nosotros llevamos la avanzada, y no como se piensa los carros o coches autónomos, sino que son justamente los buques autónomos, bien submarinos o bien de superficie, y concretamente fueron aquellos para las explotaciones y reparaciones remotas de oleoductos y los que servían a las plataformas petroleras. Pero además, y aquí viene el tema importante, es que esta discusión se nutre además de hechos reales que están tipificando nuevas personalidades durante el siglo XXI. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cosas que siempre se consideraron objetos, es decir, entidades que se consideraron objetos, parecieran que ahora en el siglo XXI empiezan a cobrar las características de personas. Nos referimos, por ejemplo, acuérdense que ya decíamos anteriormente que el principio fundamental para considerar a alguien persona no es simplemente la característica humana, y en eso hay que dejar de ser un poco, digamos, centrar todo alrededor del ser humano, y que la ley tiene la facultad de otorgar el derecho de ser persona a cualquier cosa, o inclusive como en el pasado injustamente, pero se le quitó la connotación de persona a los esclavos. Entonces vemos que la ley al final es quien atribuye esa condición de persona o no. Obviamente hoy con toda la protección a los derechos humanos es imposible que un ordenamiento jurídico le quite la característica o las cualidades o los derechos de persona a un ser humano. Pero por ejemplo hoy encontramos que la ley ha dado la categoría de personas, por ejemplo, a monasterios,
lo da a corporaciones, como decíamos anteriormente, las sociedades comerciales o mercantiles son personas jurídicas porque el derecho lo ha determinado así, los gobiernos, los estados. Por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre se había usado es el derecho marítimo, aunque vemos que no es un tema de personalidad, sino de personificación. Pero encontramos, por ejemplo, ríos a los cuales en Nueva Zelanda o en la India se le ha dado personalidad jurídica, o a todo el ecosistema en Ecuador se le ha dado también personalidad jurídica. En este sentido, los invito a que se metan en los programas estos TEC. Ahí hay una exposición de una indígena americana, donde justamente expone los derechos del agua, y los pone, justamente dice que el agua tiene derechos propios y que hay que protegerla. Y esto me remonta a mí a las primeras clases que yo tenía con el doctor Farías Mata de Derecho Administrativo, donde justamente para poder intentar un recurso uno tenía que demostrar el interés legítimo, personal y directo. Pues lo que se busca con esto es que cosas que deben tener y deben ser protegidas no necesariamente tenga la persona que en nombre de ellos recurre a demostrar el interés o la legitimidad, sino que la legitimidad la tuviera propiamente estas cosas que hay que proteger y que cada día vemos que hay que proteger más, como por ejemplo son temas de naturaleza. Pero además no solo son los hechos, sino que, como digo, legislativamente nosotros vemos que empiezan a cosas que se consideraron cosas, empiezan a tener cierta personalidad o cierta consideración diferente a las cosas. Y quizás esta bifurcación que decíamos inicialmente va a tener que volverse una especie de trifurcación, es decir, de tres caminos, porque encontramos concretamente que los animales que hasta ahora han sido considerados cosas ya empiezan a ser considerados de manera diferente. Tenemos, por ejemplo, los códigos civiles de Alemania y de Suiza, que han ratificado a los animales como cosas, digamos, con un tratamiento diferente al tratamiento que se le da a las cosas y con una categoría diferente, y por ejemplo se les reconocen derechos. Y no hay que irse tan lejos, no hay que irse a lo sofisticado que pueden ser los alemanes. En Venezuela tenemos la ley de protección a los animales y la ley de protección a la fauna doméstica libre y en cautiverio. Por ejemplo, hay derechos de protección, porque justamente le ponen a los individuos dueños de esos animales o que tienen la custodia de los animales el deber de protegerlo, y el deber siempre lleva una contrapartida, es decir, el derecho a protección, el derecho a cuidado y alimentación, a medidas profilácticas y de higiene, y a evitar que se generen daños o riesgos a terceras personas y bienes. Ahora bien, estos hechos también empiezan a configurarse en propiamente los robots, y son el robot que ustedes ven ahí, que tiene una apariencia muy humana, es Sofía, a la cual, como nos vamos a referir más adelante, vemos que se le ha dado una condición humana importante. Pero, por ejemplo, yo quiero citar, antes de citar a Sofía, quiero citar dos ejemplos más. El primero es Vital, que es un robot que ha sido desarrollado y que se le nombró en mayo de en mayo del 2014 como miembro de la junta directiva de una firma de capital de riesgos en Hong Kong. Y se establecía o se decía que las razones para ese nombramiento dependían de la capacidad que tenía este robot, es decir, este Vital, para prever qué eran unas buenas inversiones en el campo de las terapias para síndromes relacionados con la edad, y señalando que entendía muchísimo mejor las tendencias de mercado que lo que había sido radiado a través de humanos. Después tenemos otro caso, que es el de Alicia Tech, otro robot, en este caso de una empresa finlandesa, que en el 2016 estableció, digamos, nombró también el comité de empresas, en la junta directiva de la empresa, nombró a este robot como miembro, y además no solo eso, no solo le daba la posibilidad o la capacidad de la información que este robot a través de su Big Data podía dar, sino que inclusive le permitió emitir votos como un director más. Concretamente, en aquel momento se decía que la inteligencia artificial ayudaba al equipo directivo a obtener información verdaderamente basada en datos, y ayudaba al equipo a buscar formas innovadoras de oportunidades significativas en el mundo del manejo de datos. Luego tenemos el caso de Sofía, que Sofía fue un robot que creó una compañía japonesa, pero que lo importante de este robot es que después que fue presentado en el 2016,
Concretamente en el 2018, el gobierno saudí le dio la ciudadanía, y le dio la ciudadanía de la misma manera como se le da a cualquier persona, es decir, a cualquier persona del género humano, pero además, no solo eso, sino que después que fue nombrada ciudadana saudí, las Naciones Unidas la nombraron la primera campeona de innovación en el programa que las Naciones Unidas tienen para el desarrollo. Entonces vemos cómo a estos robots se le empiezan a dar unas consideraciones especiales. Pero si volvemos al tema del Parlamento Europeo, vemos que el Parlamento Europeo ha dicho claramente que se debe estudiar la posibilidad de otorgar una personalidad jurídica electrónica en el cual esas cosas que se llaman robots, y en este caso los buques, dejarían de ser cosas para ser tratadas como personas, como una persona especial. Y como decíamos, la ley puede darlo porque la ley tiene esa posibilidad. Y básicamente lo que decía el documento del Parlamento Europeo era primero que a mediano plazo había que omitir cualquier posibilidad de otorgar personalidad jurídica a los robots con inteligencia artificial. Pero cuando dice a mediano plazo, está reconociendo que en algún momento hay que dársela. Segundo decía, tener en cuenta seriamente la posibilidad de nuevas formas de rendir cuenta y responsabilidades por las actividades de estos robots. Y por último decía probar esas nuevas formas de rendición de cuenta y responsabilidad a través de experimentación legal. Y aquí quizás yo tendría que decir algo que es bien importante, y es que lo que se trata entonces es de crear, y en esto el derecho marítimo ya tiene experiencia gracias a la teoría de la personificación del barco, por ejemplo, de crear un peculio, un patrimonio con el cual estos robots puedan responder, en este caso el barco, y de hecho, como decíamos anteriormente, una de las cosas que trae la teoría de la personificación es que el barco en sí mismo responde como un patrimonio separado, como un peculio separado, para responder de las deudas que estos créditos marítimos, estos créditos privilegiados tengan. Después, otra de las cosas que propone el Parlamento Europeo, que se ha propuesto, por ejemplo, es el tema de crear fondos que tanto los programadores como quienes usan los sistemas de inteligencia artificial o los robots puedan responder de las responsabilidades extracontractuales y contractuales. Cada día los robots se meten más en nuestras vidas. El Internet de las cosas nos va a llevar a que nosotros prácticamente tengamos muchos robots dentro de nuestra casa, inclusive sin darnos cuenta, y de hecho ya hoy en día contratamos con robots sin darnos cuenta. Y el derecho marítimo también tiene experiencia de estos fondos. Por ejemplo, se me ocurre que estos fondos para los robots podría ser muy parecido al fondo Togalop o al fondo Cristal, en el cual se ha aportado por parte de los armadores y por parte de los fletadores determinado dinero para hacer frente a las contaminaciones petroleras. Pues pudieran en principio los armadores que tengan este tipo de buques, pues crear este tipo de fondos con los cuales se vayan a reparar estos daños que tienen tanto, que causan tanta preocupación dentro de la comunidad marítima. El otro tema importante es el tema de seguros, que al final el seguro no es otra cosa que una distribución de riesgo, donde el derecho marítimo también tiene mucha experiencia y donde evidentemente la responsabilidad de estos robots al final va a ser asegurada. Claro que aquí tenemos que empezar a ver lo que ha sido la lucha del derecho marítimo por mucho tiempo de exenciones de responsabilidad, limitaciones de responsabilidad, y yo creo al final que aquí iremos, y ya yo lo decía en una conferencia que di en el año 1999 en el Eurobuilding, pero sin pensar que íbamos a llegar a donde estamos llegando hoy, que la responsabilidad al final va a ser una responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad de quien ponga el daño. El grave problema con esto es que los buques autónomos, y por eso les decía anteriormente, ojo con el tema que decíamos que los buques pueden aprender, porque al final de cuentas, si el buque digamos, aprende, no va a ser responsabilidad de su programador, y si el buque toma decisiones autónomas, pues es decir que sea responsabilidad de su propietario o de quien recibe los beneficios a final de cuentas de la explotación de ese barco. Por lo tanto, tenemos que empezar, si lo consideramos robot, tenemos que empezar a ver cómo van a ser estos bienes de responsabilidad. Yo, por supuesto, creo, ya para finalizar, que hay muchos obstáculos a lo largo de esto, que hay mucha materia que discutir. Creo que hay hechos y algunas normas jurídicas que nos avientan o nos llevan hacia allá,
Y en todo caso, yo lo que he querido es poder polemizar, o más que polemizar, problematizar el tema de qué vamos a hacer con los buques autónomos a raíz de todas estas experiencias de nuevas personalidades jurídicas que están haciendo en el siglo XXI. Y en ese sentido, yo quisiera hacer una última cita de un profesor de esa casa de estudio en un libro que se llama El Hacedor de Derecho, concretamente es el doctor Isaías Medina Feirasola, en el cual él expone lo siguiente. Dice, indiscutiblemente, el derecho es un fenómeno social. El derecho está en la sociedad y, por lo tanto, los vasos comunicantes entre ambas categorías son evidentes. Así las cosas, el derecho tendrá mayor sentido, mayor aplicación, además de mayor validez en la medida en que cumpla con las exigencias de la sociedad, acercándonos a la realidad social. Y la realidad social nos indica que vamos a una sociedad profundamente robotizada y también nos dice el comercio marítimo que cada día más estaremos automatizados, estaremos robotizados y utilizando nuevas tecnologías. Con esto quiero agradecerle nuevamente a la Universidad Católica, a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, al Instituto Marítimo, al Iberoamericano de Derecho Marítimo y a las personas que han estado hoy en el panel conmigo, particularmente Argelia. Y no queda más pues que dejar este tema ahí planteado, que sé que es un tema engorroso, pero que bueno, que ha sido el tema que es hoy, y espero haberlos desconectado de nuestro chino famoso, por lo menos durante unos cuantos minutos. Muchísimas gracias. Ok, entonces ahora una vez concluida la conferencia del doctor Bolinaga, vamos a revisar una de las preguntas que nos llegó y dice, es la señora Da Silva, dice, esta situación de los buques no es aplicable a las aeronaves y a los vehículos terrestres. ¿Cuáles deberían ser las condiciones para que tenga también personalidad jurídica distinta a lo de los propietarios? Fíjate, casualmente yo creo que aquí, digamos, todas las maquinarias o todas las herramientas que estamos utilizando, como decía, al final van a ser robotizadas. Yo creo, por ejemplo, que inclusive la aviación civil nos lleva un gran trecho en este sentido. El problema, por ejemplo, con la aviación civil desde el punto de vista técnico es que los tiempos son mucho más cortos y es muy difícil pasar de, por ejemplo, porque los robots también fallan, pasar de la falla del robot al control humano, tarda mucho, por eso pueden producirse muchos siniestros, cosas, por ejemplo, que en marítimo no va a existir. Y, por ejemplo, en el transporte vehicular o el transporte terrestre, que podemos ver que está muy avanzado, sin embargo, también es más dificultoso en la posibilidad de que hay muchos más obstáculos, hay muchos más cosas con las que va a interactuar, por ejemplo, el caso de los peatones, un ciclista, un semáforo, que es lo que puede ser un buque, prácticamente un buque en alta mar, prácticamente solo, y tiene muchísimo menos riesgo. Lo que sí es importante es que yo estoy convencido que cada día más los temas de propiedad van a cambiar. Yo les decía a ustedes al principio en esta conferencia que tomáramos muy en cuenta que además de esa bifurcación que establecía entre personas y cosas, cuando hablaba de cosas lo hacía en referencia al tema de la propiedad. Yo estoy convencido que con Internet de las cosas el tema de la propiedad va a cambiar porque la gente más que ser propietario de un bien, lo que va a tener interés es en el servicio que ese bien le va a dar. Y yo estoy seguro, por ejemplo, que la industria automotriz al final nosotros no vamos a querer ser propietarios de los carros, por muy pavos que seamos y por 18 años que tengamos y que estemos, bueno, primero que no lo vamos a conducir, entonces se nos va a quitar un poco eso, pero además vamos a tener mucho más sentido que yo pueda salir a la puerta de mi casa y tomo un carro con mi tarjeta de crédito que me lleve a un sitio y lo puedo dejar en cualquier sitio y no tengo problemas de estacionamiento. Entonces yo creo que vamos hacia un tema de despropietización y al final entonces todos estos elementos van a tener que establecerse una personalidad jurídica para que puedan responder de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Ok, yo creo que esta respuesta que acaba de dar acaba de responder un poco esta pregunta que viene, pero igual la voy a formular. Dice, entonces se podría decir que el buque es una persona jurídica según las leyes y los derechos que se les atribuyen. Sí, es importante. Yo creo que si nosotros abrimos, y como digo, la ley lo puede hacer porque lo hizo con las mercantiles, abrimos las puertas de que objetos que hoy consideramos cosas desde el punto de vista legal
pasen a tener personalidad jurídica. Ojo, con esto no quiere decir que vaya a tener derechos humanos, porque hay dos cosas muy diferentes. No podemos decir que un buque va a tener el derecho, por ejemplo, a la intimidad, o el derecho a la vida, o el derecho o derechos que son característicos humanos, pero sí va a tener personalidad jurídica. Y lo que nosotros tenemos que empezar es quizás a quitar el centro de todo el derecho, que sea, digamos, ese concepto antropomórfico de que todo gira en torno a la figura humana. Va a haber cantidad de cosas que van a interactuar y de hecho, desde hace años nos estamos dando cuenta que nosotros cuántas veces nos estamos contratando con una máquina. Entonces, vamos hacia ello y yo sí creo que al final, pues vamos a tener, quizás a lo mejor bajo la figura de una personalidad electrónica, pero sí vamos a tener cosas que van a dejar, digamos, objetos que van a dejar la definición de cosas para pasar una definición, no sé si en el medio, pero sí con una definición diferente que se va a acercar mucho al concepto de persona, en el sentido que van a tener personalidad jurídica y capacidad para obrar, y eso le va a tener determinados derechos. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los animales, que siempre han sido considerados cosas, pero yo aseguro que ninguno de ustedes que sea fanático de los perros, como es mi caso, y tiene perros, piensa que su perro es una cosa, más bien es alguien muy íntimo, muy relacionado con la familia, y que uno se preocupa pues de que se le cumplan sus derechos de alimentación y todo esto. Entonces vemos el derecho está cambiando, y por eso digo que mi reflexión ahorita es no tomar una postura determinada, sino entender que el derecho va a cambiar, que el derecho está cambiando y que tenemos que empezar a darle respuesta, y darle respuestas son este tipo de foros donde podamos plantear las discusiones. Yo no tengo soluciones mágicas, pues, pero sí creo que hay que estudiarlas. Así es. Otra pregunta dice, en el derecho internacional, los buques con una bandera en particular en aguas internacionales son considerados territorio del país de la bandera que llevan. ¿Cuál es la relación entre esto y la personificación de los buques? ¿Una persona jurídica podría ser considerada territorio? Bueno, de hecho es tanto así que yo lo plantearía al revés. Hay territorios que son considerados personas. La República, que tiene una personificación, un territorio, justamente es un territorio al cual se le da una personalidad jurídica. Los estados tienen personalidad jurídica. Es verdad que pudiera haber entidades territoriales que por muchos años pueden interactuar y no han tenido personalidad jurídica, como el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, por mucho tiempo no tuvo personalidad jurídica, pero hoy lo digo, y el caso típico es ese. Ahora, lo importante no es que el buque sea parte del territorio o los hechos que ocurren. De hecho, va a haber muchos hechos que ya no van a tener relevancia porque parte de esos hechos que se producen en los buques a los cuales se le da la connotación digamos, de territorio del Estado es por la relación de las personas que van a bordo. Entonces, si ya no va a haber personas a bordo, pues este concepto de territorialidad y pasaríamos más bien a que ese buque va a tener la protección como persona o como nacional de un Estado, al igual que tengo yo cuando salgo de mi país, pero sigo siendo un nacional venezolano y el Estado me da cobertura de mis derechos ante ese otro país. Ok, aquí está nuestro amigo Gerardo Ponce diciendo, estimado Juan José, de acuerdo a tu estupenda intervención, si se llegara a reconocer personalidad jurídica propia al buque, ¿cómo piensas tú que debería ser la forma para practicar válidamente su citación en juicio? Por ejemplo, en Venezuela, cuando se pretenda reclamarle una obligación que constituye un crédito o privilegio marítimo. Saludos y fuerte abrazo. Bueno, es que yo creo que justamente nosotros estamos en un momento en que las tecnologías nos van a cambiar muchas cosas. No solo nos va a cambiar la citación del buque, posiblemente dentro de poco las citaciones a través de Internet van a ser válidas. Entonces, posiblemente yo en un futuro próximo, mandándole digamos, a la central, al cerebro que maneja el buque, la citación, a través de Internet o a través de cualquier esta figura, el buque quedará citado. Hay que entender que una vez que uno cambia este concepto, van a cambiar muchas cosas. Porque además, al darle personalidad, como bien señala Gerardo, pues yo le estoy dando la posibilidad de que yo pueda citarlo personalmente. ¿Cómo se va a citar? Bueno, ahí viene todo el tema que también hay que decir, validez que tienen la documentación mandada a través de Internet. Como yo, las citas de un tribunal se podrán hacer a través de blockchain para no tener documentos falsificados ni nada por el estilo. Es decir,
yo no tengo la respuesta mágica, como decía. Yo lo que digo que lo importante es que discutamos estos temas, porque los tenemos, si no ya, los tenemos a la vuelta de la esquina. Así es, así es. Aquí tenemos otra pregunta de Wanadi Molina. Si el robot es persona, ¿puede aspirar a tener igualdad de derechos respecto al resto de las personas? ¿Cuál es el límite de derechos y obligaciones? Bueno, fíjate, Molina, eso es una pregunta bien interesante. Yo te voy a citar, si no la has visto, la película basada en la obra de Asimov que se llama El hombre bicentenario, que era una persona, alguien que empezó a hacer robots, pero por todos estos temas de machine learning y todo esto, prácticamente al final el individuo le decía, no, pero es que yo no es que quiera ser robot, contrato a lo que predican los transhumanistas, que nos vamos a convertir en robot. Más bien el robot se convirtió en persona, y justamente la película termina donde él adquiere personalidad jurídica, donde logra tener el reconocimiento como persona. Yo realmente, mira, no sé qué va a pasar aquí, pero obviamente, como decía, si hay cosas que evidentemente los robots no van a tener, como es el tema de derechos humanos, pero sí va a tener muchas posibilidades de tener derechos propios. Por ejemplo, creo el derecho de a lo mejor no alterarlos, porque recordemos además que los robots no son solo los robots humanoides, sino hay programas y tal, entonces va a tener derechos de ese tipo. Pero bueno, aquí habrá que ver por dónde va el discurso. Yo lo que sí estoy convencido es de que los humanos van a seguir existiendo, no vamos a ir a un transhumanismo o un poshumanismo donde a pesar de que vemos que ya hay individuos que, los cyberbots famosos que ya son humanos que tienen instalados robots dentro de su cuerpo, o muchos corredores que salen a trotar todas las mañanas no se dan cuenta, pero llevan en su cuerpo ropas que tienen contenidos robóticos. Y bueno, y esa es la discusión que hay que dar. Pero lo que sí que es que el derecho no se puede quedar atrás. El derecho tiene que empezar a dar respuestas. Okay, aquí hay un comentario que simplemente dice, los buques autónomos, los UV, los Air UV, inclusive las plataformas costa afuera, serán los nuevos regímenes jurídicos a desarrollar como una rama especial del derecho marítimo. Por ahora siguen siendo un tertium genius jurídico. Bueno, fíjate que yo creo que a veces los maritimistas hemos pecado de meter todo dentro del concepto de buque. Claro, sin duda el buque es el elemento central del del derecho marítimo, es el elemento central del comercio y por tanto del derecho marítimo. Y entonces nosotros cada vez que encontramos una cosa nueva que está en el mar, tratamos de definirla como buque. Yo de hecho creo que el concepto de plataforma no encaja directamente sobre el buque, y creo que en eso también el derecho marítimo va a evolucionar, y donde ya el buque no sea el único centro sobre el cual pivoteen las leyes marítimas, sino que habrá otros elementos sobre el cual los maritimistas también empezarán digamos, a trabajar. Y así como hay maritimistas que se dedican al seguro marítimo, habrá maritimistas que se dediquen a los temas de plataforma, habrá maritimistas que se dedican a los buques autónomos, habrá maritimistas que se dediquen a otras cosas. Pero repito nuevamente, y es la inquietud que yo quiero dejar, y por eso decía de problematizar sobre estos temas, es que el mundo está cambiando. Y como decía el profesor Isaías Feilasola, si no nos ponemos en el entorno social que estamos viviendo y no le damos respuesta, el derecho nos va a quedar atrás. Y al quedarnos el derecho atrás, vamos a vivir, por ejemplo, un caos absoluto, y no podemos, tenemos que darle respuesta, no nos queda otra. Y ahí viene el ingenio, hay que ponerse a pensar, discutir, y para eso justamente son estos foros, y por eso yo aplaudo estos foros. No sé cómo estamos de tiempo. Aquí otra pregunta y dice, en su criterio, ¿qué cambios habrían en cuanto al tema de seguros y contrato marítimo en referencia a los buques autónomos? Mira, fíjate, el seguro marítimo que tiene tantos tiempos siempre ha sido un seguro que se ha reinventado. Y ante por ejemplo, hace 50, 60 años, la contaminación ambiental no era un tema de importancia, y prácticamente no había seguro sobre el tema. En el momento que empezaron a salir los temas de contaminación, pues el seguro le dio respuesta. Y además el seguro, a pesar de que no es una materia que yo manejo, es un tema que yo respeto mucho, porque yo siempre digo que lo que sustenta el transporte marítimo es el seguro. Si no existiera la posibilidad de asegurar, no existiera un armador capaz
de poder hacer frente a estos riesgos. Y los riesgos cada día son más grandes. Y vemos que cada vez que ha aparecido un elemento nuevo, por ejemplo, ya sobre los ataques que han sufrido algunas navieras de ciberseguridad, los ciberataques famosos, ya los seguros empezaron a dar respuesta. Entonces, y no menciono algo que está porque les prometí que no íbamos a mencionar nada, íbamos a disfrutar estos 45 minutos sin hablar del famoso chino, pero también a eso han empezado los seguros a dar respuesta, como nos decía Juan Iteriago, el tocayo, nos decía en su conferencia del día de ayer. Otra pregunta, ¿un robot como persona jurídica puede ser socio para la constitución de una empresa? Llegado el momento, y si tiene su propio peculio y tal, sí, podría hacerlo. De hecho, fíjate que ya estamos un paso adelante, como yo les comentaba, con el caso del robot Alicia T, donde fue nombrada parte de la junta directiva, así que ya le falta poquitico, parte de la junta directiva, y no solo que es parte de la junta directiva como socio para dar consejos, sino que también puede emitir votos. Entonces vemos como cada día eso se va haciendo. Cosas que nos parecían increíbles hace 10 años, pues hoy en día son perfectamente factibles. Yo recuerdo siempre la primera vez que yo fui a Disney, había un teléfono que se comunicaba y tú podías verte, y para mí aquello era un milagro. En aquella época no existían ni los teléfonos celulares. Y hoy en día yo me comunico y veo a mis hijos que están a miles de kilómetros de distancia. Entonces, yo lo que creo que aquí hay que tener la imaginación y tratar de proyectarnos al futuro, que sé que a los juristas les cuesta mucho. Y una de las cosas importantes es que los juristas tenemos que cambiar la manera en que hemos pensado. Los juristas siempre hemos sido personas muy conservadoras, tratar de mantener las cosas como siempre han estado, pero aquí o el derecho regula la tecnología o la tecnología va a regular al derecho. Claro, y de hecho lo que pasa es que esto es un tema que es tan básico para el derecho marítimo que su revisión y la adopción o no de la personificación jurídica del buque va a traer un sinfín de consecuencias que van a derivar en derechos y deberes. Y por lo tanto es como un tema de aguas profundas, ¿no? Y ahorita poner uno a dar respuestas a todo es muy difícil porque todavía no se ha establecido legalmente el ordenamiento jurídico que va a aplicar en estos casos, en su totalidad. De hecho, una de mis grandes inquietudes es si el derecho va a ir a la velocidad que está yendo estos cambios tecnológicos, las innovaciones y la digitalización va a pasos gigantescos y nuestro derecho sabemos que para cambiar una ley internamente en un país toma un procedimiento y un tema que normalmente no va a solapar. Entonces, ahí está una de las grandes preocupaciones, ¿no? Y fíjate, del comentario que tú haces, hay algo bien importante. Y justamente aquí los abogados tenemos, o digamos, inclusive los hacedores de leyes, en el sentido que si le empezamos a poner cortapisas a los avances tecnológicos, regulándolos en exceso, pudiéramos nosotros atrasarnos. Entonces ahí hay que tener mucha mano izquierda, como dicen, para poder regular, pero no regular que haga imposible la inversión. Entonces hay que ir, digamos, comenzar. Y por eso es que el derecho tiene que montarse en el día a día. No podemos seguir esperando para ver qué pasa, para poder regular las cosas. Entonces es importante que el mundo va a avanzar y es importante que las regulaciones vayan montando. Gracias a Dios yo creo que la mentalidad de los abogados está cambiando. Y por ejemplo yo veo que casualmente no estamos casi al día, pero estamos con la tecnología muy cercano y yo creo que los abogados próximos que vamos a tener van a ser abogados de dar muchas respuestas. Y lo otro que quería comentar en cuanto a tu observación en general, que yo creo que al final lo importante no es dar respuestas, las respuestas van a venir, lo importante es hacerse las preguntas. Y por eso es que creo que lo importante es la pregunta que nos estamos haciendo. Bueno, va a tener personalidad. Si yo no llego a hacerme las preguntas, voy a tener las respuestas. Claro, Bueno, claro. disculpen que interrumpa aquí, creo que no me equivoqué, o sea, esta ha sido la sesión, todavía quedarían 10 preguntas por contestar y lamentablemente no tenemos tiempo de hacerlas todas. Nos quedan un par de minutos y yo creo que podemos contestar alguna más que Ana María considere, pero en definitiva no me equivoqué, esta presentación fue tanto interesante como divertida
Y como única anécdota que yo puedo añadir con el tema de la personificación del buque, existe un poema que se lo voy a dejar a todos está en inglés lamentablemente para que rime, ¿no? Pero se lo voy a dejar a todos por el chat para que vean cómo se compara a un No, pero buque pero en tradúcelo. tiempo real, la otra vez, sí. En cualquier caso, podemos hacer un post en las redes sociales de la asociación luego sobre esto, que es bien bonito. O sea, digamos, no lo comparto al 100% porque es un poco machista, ¿no? Pero se escribió hace unos cuantos años y la época era distinta. Pero palabras más, palabras menos, dice que el buque arruina a los hombres y que hay que meterle mucho dinero para mantenerla bonita y hay que pintarla y maquillarla, etcétera, etcétera. Entonces, búsquenlo, igualito vamos a hacer una publicación sobre eso. Y por supuesto, con todo el respeto a las mujeres, esto no lo escribí yo. ¿Okay? Manamari, si quieres, yo creo que podemos tomar una última pregunta y luego le vamos a dar paso a Gustavo y al doctor Januzzi a la profesora Argelia para hacer un cierre de esta semana, de este evento que fue tan visitado por todos ustedes. Claro, es difícil escoger porque todas las preguntas de verdad son geniales, ¿no? Pero bueno, las demás se responderán por la vía que se han hecho en en las demás conferencias. Dice, ¿cómo se manejaría la personificación del buque o los robots con las regulaciones aduaneras? ¿Los buques autónomos dejarían de considerarse como mercancías? Bueno, pero es que acuérdate que no es necesariamente que el buque se conozca como mercancía a los efectos, por ejemplo, de internación, sino que hay determinadas premisas aduaneras que hay que cumplir, como hay sanitarias, pero que también cuando tú llegas a la aduana hay unos requisitos, cuando llegas a inmigración, inclusive cuando llegas a aduana, tú como persona tienes algunas cosas que cumplir. Eso se irá adaptando, sin duda. Como digo, aquí va a haber una transformación importante del derecho, no solo respecto al derecho marítimo. Yo, por ejemplo, decía en estos días que mucha de la mercancía ya no se va a transportar por el tema de las impresoras 3D, ya muchas mercancías no se van a importar en físico, sino se van a importar a través de programas que se van a imprimir luego. Entonces mi pregunta, mi cuestión es, esos programas que yo llego a mi computador y que no pasan por aduana, tendría que pagar algún derecho aduanal. Entonces, son muchas preguntas las que hay que hacer y lo importante es que nos comencemos a hacer estas preguntas. Claro. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Otra o ya? Yo creo No, que lamentablemente, sí, ya vamos a ir cerrando para dar Yo paso simplemente a... tengo una pregunta para Juan y Triago. ¿Cumplió tus expectativas, Juan? Sobrepasar mis expectativas y las mías no son las que importan tanto, como te digo, no ha habido sesión con tantas preguntas bueno, los comentarios siempre han sido buenos, pero con tantas preguntas, el tema es bastante interesante y en eso se refleja. Entonces, sobrepasaste mis expectativas una vez más. Y yo Gracias. Doctor Bolinaga, yo le quiero decir algo. Aparte de periodista y abogada, mi pasión es la prospectiva. Entonces usted me tiene aquí, que me quiero meter en la pantalla y pues como hay muchísimas preguntas, pues me voy a comprometer, y está aquí el decano escuchándonos, para organizar algo con relación a la perspectiva en el derecho. Podríamos hablar sobre las personas electrónicas, las personas no humanas, como los animales y otros que deberíamos empezar ya a discutir desde la Facultad de Derecho de la Católica. Entonces, pues lo estoy comprometiendo en público. Yo estoy a la orden y tratándose de mi universidad, de mi alma mater, de la Católica, pues con todo gusto voy. Ok, ahora le voy a dar, voy a abrir el micrófono a Gustavo Maya para unas palabras finales desde la asociación y después le daré la palabra al decano. Gustavo, ¿puedes hablar? Creo que puedes abrir el micrófono. Vamos a ver cómo, porque estamos haciendo esto. ¿Aló, me escuchan? Gustavo, ¿puedes? Sí, te escuchamos. Ok, antes que todo, muchas gracias, Juan José, una excelente exposición.
un bálsamo en estos tiempos del virus. Bueno, quería comunicarles a todos que nos sentimos todos quienes participamos en la organización de estas actividades. Estamos muy contentos con la finalización del primer grupo de actividades, que es este ciclo de conferencias de la incidencia del coronavirus en el derecho marítimo. Y ahora vamos a una segunda fase ya mucho más internacional, que va a empezar el martes 5 de mayo a las 2 de la tarde con un conversatorio en materia de derecho, en materia de la incidencia del coronavirus en los seguros marítimos, donde tenemos representantes de España, de la Gran Bretaña, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, de Argentina y de Venezuela, para continuar el 19 de mayo y el 2 de junio con el primero y el segundo foro sobre coronavirus y derecho marítimo, con participación también de invitados de Alemania, de España, de Panamá, de Costa Rica, de República Dominicana y de otros países, lo cual nos llena de una profunda satisfacción, tanto en la Universidad Católica como en la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, como en la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, porque esto quiere decir que ha habido un interés en esta actividad, lo cual también lo demuestran todos los amigos que han estado participando, y por otra parte que aún en las peores circunstancias en Venezuela estamos en disposición de dar un gran esfuerzo, y en la parte académica también de dar nuestros aportes. Muchas gracias y los estamos esperando en las próximas actividades. Gracias. Vamos a darle la palabra al profesor Salvador Dianuzzi. A ver si ya... Listo, profesor, puede activar su micrófono. Muy buenas tardes a todos. Suscribo totalmente lo dicho por el muy querido amigo profesor Gustavo Maña, en relación con el éxito de todas estas conferencias. Y yo lo que quería, pues muy brevemente, pues es agradecer a todos los panelistas. Voy a comenzar por Juan José, que fue el último, fue una extraordinaria postura en la que nos estaba haciendo unos planteamientos que yo creo que sí, que se deben discutir. Precisamente una de las razones, pues, que yo creo que tenemos los abogados para poder impulsar, pues, lo que sería la sociedad, es ocuparnos de todos estos cambios que están sucediendo. Yo sí quiero hacer la acotación con respecto, por ejemplo, cuando se hizo la modificación del Código francés, donde se le reconocen, pues, los derechos a los animales, que eso se hizo una discusión sobre lo que fue la reforma y se tocó, pues, ese punto. Por supuesto que a veces quizás nosotros en Venezuela no estamos preparados para asumir todavía algunos cambios, pero yo creo que eso realmente es importante llevarlo, pues, al escenario para que eso se discuta. Quiero agradecer, pues, fundamentalmente, pues, a Gustavo Maña, que ha sido el gran motor, pues, de todo esto, a Aurelio Fernández Concheso, a Juan Itriago, a Guanadi Molina y por supuesto pues a los moderadores que han sido algunos de los ponentes, y también por supuesto a Argelia Peroso y hoy a Ana Mari Ramírez. Este agradecimiento se extiende a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, pues la rama venezolana, pues que han estado pues muy pendientes de esto. El agradecer pues a todas las personas que se han conectado. Lamentablemente yo no pude conectarme con todas las exposiciones, pero afortunadamente están colgadas en YouTube, con la cual pues simplemente uno las puede ver. Entonces, le tomo la palabra a Juan José, al resto de los ponentes, y esto organizaremos pues en el futuro más actividades, porque creo que han sido realmente muy ilustrativas. De nuevo, pues mi agradecimiento y el agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello.
Gracias. Creo que con esto estamos ya cerrando estas actividades muy educativas, muy pedagógicas, y pues bueno, ya vemos que esta situación, estamos sacando la parte buena de esta situación, nos estamos conectando desde diferentes partes del mundo y estamos logrando compartir el conocimiento más allá de las paredes de la universidad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los presentes. Les recordamos que las presentaciones van a estar colgadas tanto en los canales de YouTube, tanto de la asociación como de la Escuela de Derecho. Probablemente no sea de manera inmediata, probablemente sea hoy, mañana, pasado mañana que terminen de colgarse. Recuerde que lo que les dijimos desde un inicio, en Venezuela tenemos problemas de conectividad y pues a veces tarda mucho el subir los videos, primero descargarlos y subir los videos a los diferentes canales. En nombre de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Católica, muchísimas gracias a todos y pues estén atentos a las redes para la programación de las diferentes actividades que estaremos preparando. Juan. Agradecido. Juan y Tiago. Ya podemos entonces quitar en vivo la grabación. Chao, hasta luego a todos.